uno. Y bueno, como toda esa forma de pensar, ¿no? Ha habido un cambio, un giro, ¿no? En muchas formas de ver la realidad, ¿no? Por resumir un poquito en estos breves puntos, ¿no? Para poder introducirnos en este tema, que hoy me parece que es apasionante y además un tema que invita mucho a que podáis participar, preguntar y intervenir, ¿no? Porque hay mucho que hablar. Y bueno, pues recordar lo que dijimos esa primera sesión, que ya hace varios meses, en los que hablamos del nuevo paradigma, ese nuevo pensamiento, ¿no? Actual, ¿no? Sobre cómo es la realidad, ¿no? Un fenómeno que es evolutivo, un fenómeno que no se basa en la razón, sino más en la intuición. Es una espiritualidad no dogmática, más holística, más universal. Tiene una mirada de totalidad. Eso es interesante y lo vamos a ver hoy también, porque los términos dualistas y la no dualidad que ellos o que este pensamiento habla, creo que conecta, ¿no? Mucho más con la actualidad que... Vale. No es exclusivista, todo lo que conlleva dogmas, y hoy veremos también el tema de los dogmas, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo son excluyentes de alguna manera, sino que son paradigmas más inclusivos. Hay una visión holística, hay una multidimensionalidad del ser, ¿no? Hay una desidentificación de un yo egoico por unas ganas más de ser, ¿no? Que de obtener y de tener. Y bueno, pues no está basado, ¿no? En un sistema de creencias, que es por lo que me parece interesante hablar sobre la diferencia que hay entre espiritualidad y religión, ¿no? Sino que es más experiencial, no es tan cientificista, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, de lo que se hablaba, que era la espiritualidad, ¿no? Hablar, pues eso, resumir cómo la visión del antiguo paradigma era una visión orientada al tener y este nuevo paradigma está más orientado al ser, y donde, bueno, pues hay una transformación, ¿no? Hay un cambio de pensamiento que transforma al ser humano, que hace, pues, que su centro operativo no sea ya el egocentrismo, sino más el altruismo, la confianza, el tener un propósito, un sentido, ¿no? Y sobre todo, pues vivir no en ese vacío y sufrimiento que ha causado muchas veces otros tipos de espiritualidades o religiones, para conseguir vivir más en una plenitud y en una felicidad, ¿no? Bien, pues lo primero para empezar esta sesión sería interesante, bueno, pues preguntarnos primero qué significa para cada uno de los que estamos aquí y los que estáis en online, qué significa ser espiritual y qué significa ser religioso. Serían dos preguntas que tendríamos que contestar, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante saber y cuestionarnos, ¿es lo mismo ser espiritual que ser religioso? La palabra espiritualidad es una palabra polisémica y ha estado muy vinculada a lo largo de la historia con la religión. Pero gracias a Dios, bueno, pues estas nuevas corrientes, estas formas nuevas de pensamiento y de filosofías actuales nos separan esa palabra de espiritualidad y nos las desvinculan de lo que es la religión, ¿no? Con esto no quiero decir que no se pueda vivir la espiritualidad dentro de una religión, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, que son dos realidades distintas. Es a lo que me gustaría arrancar, desde que son dos realidades completamente diferentes, ¿no? La espiritualidad se puede decir que es una realidad antropológica, y que trabaja, o bueno, va de la mano, ¿no? Del desarrollo de la conciencia, de la inteligencia espiritual, ¿no? Como el ser humano desarrolla otro tipo de inteligencia, políticas, sociales, tenemos esa capacidad de desarrollar esa inteligencia espiritual, ¿no? Mientras la religión, sea la que sea, es una opción, ¿no? Pues cada uno puede vivir la espiritualidad dentro de esa religión que profese, ¿no? Pues yo, en mi caso, católica cristiana, otros serán budistas, hinduistas, musulmanes, judíos. Bien,
La espiritualidad es la base, por decirlo, es la base de todas las religiones, independientemente de la religión de la que profesemos, ¿no? Pero sí que es verdad, y seguramente conoceréis y habréis visto, habréis leído miles de biografías, de películas, de casos, ¿no?, de místicos que han sido muy castigados por la institución de la Iglesia en algunos casos, de otra religión, ¿no? Hay un místico que a mí me gusta mucho leer, que es poeta persa, se llama Rumi, y dice esta frase que la he cogido porque me gustó para lo que estábamos hablando. El amor está en todas las religiones, pero el amor no tiene religión. Bien, podríamos entonces también arrancar diciendo, ¿no?, que las religiones están compuestas por tres patas, ¿no?, por decirlo, se levantan en tres patas. Una de ellas sería pues lo que es la fe, es decir, esa confianza que se tiene. Yo hablo por la religión que profeso, ¿no?, que es la católica cristiana, pues en este caso pues la confianza que se puede tener en Dios, ¿no? Esas veces que te encuentras con alguien y le dices, oye, reza que voy a tener un examen, ¿no? O estás aparcando el coche y no ves un sitio libre y dices, venga, ángel de la guarda, encuéntrame un hueco, y en ese instante aparece de repente. Pues eso es fe, eso es fe, eso es ver, o creer, mejor dicho, creer sin ver, ¿no? Sí que es verdad que se puede creer, pues a partir de ahí, en miles de cosas, ¿no? Pecado original, en el cielo, infierno, que Dios o que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, hay miles de creencias en diferentes tipos de religiones, ¿no? Un segundo aspecto interesante, una de esas patas de la religión, sería también las reglas morales. Las reglas morales van marcando de alguna manera nuestro modus vivendi, ¿no? Es decir, si yo soy católica cristiana, me distingo de una forma de vivir de los musulmanes, o me distingo de una forma de vivir de los judíos, ¿no? Bueno, pues yo seguramente pues creo en Dios por encima de todas las cosas, sé que no debo de robar, que no debo mentir, que no debo de envidiar. Hay una serie de mandamientos, una serie de reglas morales que nos van marcando a cada uno dentro de nuestra religión, ¿no? Y además, aparte de esas dos patas, que serían la fe y las reglas morales, serían pues una tercera pata serían los ritos, ¿no? Los ritos o las prácticas espirituales, que son diferentes de unas religiones a otras. Unos practicamos los sacramentos, los musulmanes practican el ayuno en el Ramadán, los cristianos en Viernes Santo o durante la Cuaresma, no comemos carne. Es decir, hay miles de diferencias entre unos y otros, ¿no? Son diferentes ceremonias. Por ejemplo, si te casas por el rito musulmán, pues será la ceremonia de una manera; si te casas por el rito cristiano, si te casas por el ortodoxo. Son diferentes formas de practicar la espiritualidad dentro de la religión. Por lo tanto, llegado hasta aquí, podríamos decir que la religión se levanta, ¿no?, sobre un sistema de creencias, sobre unas reglas morales y sobre unas prácticas y unos rituales, ¿no? La religión, bueno, pues sobre todo empezar esta sesión o este taller de hoy, a mí no me gusta descartar nada. Es decir, yo no estoy ni a favor ni no a favor, pero sí he hecho una serie de características, he intentado hablar de las diferencias de lo que puede ser la religión y la espiritualidad, sin ánimo de, por supuesto, de ofender en ningún momento y de poner alguna tesitura negativa, ¿no?, en ninguna de los dos conceptos, ¿no? La religión es separativa, ¿no? Cuando se dice eso puede sonar un poco extraño, pero sí que es verdad que la religión con frecuencia tiende más a la separatividad. Tan sencillo es como decir, si yo soy católico, pues por tanto no soy musulmán, no soy judío, no soy hinduista, ¿no?, o budista. Entonces adopto esas creencias, ese sistema de creencias, esa moral, y practico pues esos ritos y esas prácticas espirituales dentro de mi religión. Por tanto,
Bueno, pues, si eres hombre católico o cristiano, pues no podrás tener 7 mujeres como un musulmán. Y si eres mujer musulmana, pues te costará mucho más trabajo divorciarte de tu marido que a una mujer católica cristiana. Sabéis que para una mujer musulmana separarse, pues tiene que presentar un grado de crueldad y de perversidad dentro del matrimonio que ya nos gustaría. Entonces es preocupante, ¿no? Es preocupante ver que la religión, en vez de conseguir unirnos a todos en el amor, que es lo que realmente, lo que consigue es como separarnos, ¿no? Por el sistema de creencias, por cómo practica cada uno, cómo tiene la visión cada uno de lo que es la espiritualidad, ¿no? Y eso ha provocado, todos sabéis, que ha provocado muchísimas guerras, muchísimos conflictos. Sin embargo, la espiritualidad, la diferencia con la religión es que es unitiva. Es decir, la espiritualidad no es o lo tuyo o lo mío, es lo tuyo y lo mío. No hay una espiritualidad distinta para un musulmán, para un católico, para un budista, para un hinduista. La espiritualidad es la misma. Volvemos a lo mismo, somos seres multidimensionales y tenemos esa dimensión innata por naturaleza que es la dimensión espiritual, que nos pertenece y que es algo antropológico, ¿no? Y es igual para todos. Por eso yo me gusta marcar mucho que la religión separa, la espiritualidad une, ¿vale? Sobre todo porque la espiritualidad, si nos preguntaran qué es la espiritualidad, pues para mí la espiritualidad es la unión con Dios, saber reconocer a esa divinidad, se llame Dios o como queramos llamarle, y unirme, ¿no?, con la realidad y con la voluntad de esa divinidad. Podría definirse, ¿no? Podríamos dar miles de definiciones. Por lo tanto, pues llegado hasta aquí, yo creo que podríamos decir que hay muchas diferencias, ¿no?, entre lo que es religión y espiritualidad. Es más, gracias a Dios, esas diferencias se han ido limando, se han ido desvinculando. Y yo recuerdo cuando era adolescente y bueno, desde muy niña he tenido muchísima inquietud espiritual y he tenido muchísima búsqueda existencial. Y recuerdo que siendo ya un poquito más mayor, de adolescente, pues la pandilla, ¿no? Si tú decías, ay, pues yo es que yo soy muy espiritual, la gente salía huyendo, ¿no? Porque parecía que estabas diciendo que tú ibas a misa todos los días, rezabas el rosario 3 veces por semana o que eras casi una capillita, una beata, y entonces no estaba como bien visto, ¿no? Sin embargo, hoy en día, decir que eres un ser espiritual como que ha cambiado, ¿no? Yo creo que vamos avanzando, vamos evolucionando, ¿vale? Me gustaría poneros un vídeo ahora para que resumen muy bien esta primera parte de la sesión y me gustaría, no sé, lo vi el otro día y me pareció interesante compartirlo hoy. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia.
confío en tu oración. No sé, creo, ¿os ha gustado el vídeo? Define muy bien, ¿no? Dime. A mí, o sea, me ha parecido que se comparan entre diferentes creyentes, pero por ejemplo, no se ha comparado con gente que no cree. Sí, quizás el tema de los ateos, ¿no? Bueno, ahora tengo también preparado otros vídeos que sí hablan, sí tocan el tema del ateísmo, que me parece que, como bien has dicho, es otro tipo de espiritualidad. Es otro tipo de espiritualidad, ¿no? Porque no podemos decir que los que no creen en nada no tienen espiritualidad. Sería arrancarles, ¿no?, esa dimensión antropológica que es innata y propia de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad, muy curioso, porque precisamente los ateos, no sé, yo tengo amigas que no creen en nada, son precisamente los que más me preguntan por temas de Dios, del más allá, pero bueno, como has dicho, sí, no hay que olvidarse de ellos. Yo los tengo muy presentes, de hecho tengo bastante gente cerca que Yo no... pienso que hay una corriente hoy que es preguntarse ¿en qué creen los que dicen que no creen?, ¿no? Es decir, ¿cuál es el marco de su espiritualidad? Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Está resentido contra el cristianismo protestante que él conoció, porque no le resuelven unos problemas como el de dolor, porque se ve que los protestantes no muestran la cruz como los católicos, ¿no? En fin, hay 1000 aspectos de Nietzsche que muestran ese resentimiento, pero es un tema que lo tiene en el corazón, y a veces Nietzsche tiene frases de místico. Si cogemos a Einstein, dice, yo no creo en ese Dios que nos han hablado, pero sí en el misterio, y en ese sentido soy profundamente religioso. Si cogemos en fin, podríamos ir viendo un poco que... ¿Quién ha dicho eso del misterio? Einstein. Por ejemplo, si cogemos a Freud, uno de los primeros maestros de la sospecha, como acabamos de decir nosotros, ¿no? Bueno, ya podríamos hablar de Marx de la primera época, que tiene una filantropía exquisita, que es imposible sustentar sin motivos espirituales, ¿no? Pero para no enrollarme, no sé ni cuál... Freud. Dice, en el tema de una de sus obritas sobre la inmortalidad, ahora no recuerdo el título, dice, llevamos anclado dentro de la persona la imposibilidad de pensar en que desaparecemos después de la muerte. Es decir, que estamos hablando de que un ateo nos está diciendo que la persona... Debería a lo mejor de coger el micro, porque como está un poco... sí, no, ya acabo, ya. Y además, no, pero sea de fuerte. O acércate allí. No, ya. Sí, el resumen de lo que decíamos es que incluso los ateos como Freud dicen la persona lleva dentro un principio de inmortalidad que no se puede arrancar, ¿no? O si cogemos a un paralelo lo que se enfadaron, que está muy de moda en temas de conciencia porque habla mucho de la conciencia colectiva, que hablamos mucho, que es Jung, ¿no? Dice en una de sus obras, la persona lleva consigo la religión, entendida en sentido amplio, ahora ha puesto matices Nieves, pero la religión la lleva consigo independientemente de que exista Dios, un motivo para lo religioso, pero en la estructura más íntima de la persona no se puede arrancar el espíritu religioso. Podríamos seguir con un tema que por una parte Habermas, que es un pensador pues, de los más potentes, ya no sé ni si ha muerto, en Occidente, en Europa, habla de cómo el papel social de la religión, aunque no tenga una carta de presentación oficial en la sociedad, pero el papel
de la religión es ayudar a que haya una democracia auténtica, una convivencia auténtica, ¿no? Y en el sentido de respeto, porque decía, por ejemplo, Dostoyevsky, que si... Muy buenas. Dostoyevsky tenía es de un siglo anterior, decía, sin Dios todo me está permitido. Es decir, si no tengo nada que me oponga a mi conciencia, puedo matar, puedo hacer lo que sea, ¿no? Y así podríamos ir vanando gente que no ha aportado una teoría sobre lo que está diciendo Elena, pero sí que nos va dando elementos para que podamos reflexionar a partir de estas distintas opiniones. Sobre lo que decía el cardenal Martini, en qué creen los que dicen que no creen, en diálogo con Umberto Eco. Eco, como representante del laicismo, es decir, se hizo famoso en El nombre de la rosa, pero El nombre de la rosa no es solo una novela apasionante de aventuras, de policíaca. El nombre de la rosa tiene debajo una idea, y es que la verdad no existe. Es como un componente del relativismo actual, ¿no? Tiene dos lecturas. Y sin embargo, están hablando de en qué creen de ese diálogo tan rico, independientemente de que tengas una concepción divina. Por eso Nieves ha dicho hace un momento, llámale absoluto, llámale conciencia, llámale como quieras. Algunos, Laplace y otros, le han llamado casualidad, pero ya es una postura llamar casualidad a que estemos donde estamos porque todo es casualidad. Es una postura compleja, porque si vemos la naturaleza, llegamos a la conclusión de que yo diría que no nos quedamos solo con lo de Einstein, de que hay un misterio, sino podemos dar un paso más allá, de que hay un misterio inteligente. Porque lo que estamos viendo, aunque tenga defectos, que no entendemos, pero en general lo que vemos es bastante inteligente. No sé si te hemos respondido un poco. Sí, hay una cita que la leí además hace unos 3 días, el fin de semana pasado, y la copié porque digo, pues lo mismo surge, ¿no?, esta posibilidad, y hablaba precisamente de la acusación que hacía Nietzsche a los cristianos, ¿no?, y cómo los prejuicios muchas veces pueden enmascarar la espiritualidad de las personas. Y me hizo gracia porque decía, leo mal porque no llevo gafas y no veo nada, pero bueno, tendrían que cantarme cantos más alegres. Sería necesario que tuvieran rostros de salvados para que yo creyera en su Salvador. Creo que, ¿no?, que a mí me gustó y me pareció una manera en la que efectivamente muchas veces la espiritualidad queda rota, ¿no?, por una serie de prejuicios. Es verdad, y vamos a hablar ahora en esta sesión sobre el mal que ha podido hacer, ¿no? De hecho, otra de las diferencias que yo había apuntado entre la religión y espiritualidad es que la religión no busca la trascendencia del ego. La religión lo que busca es el perfeccionamiento del ego, que está muy bien porque, hace que las personas sean virtuosas, hace que las personas tengan un buen comportamiento, ¿vale? Y eso, sin darnos cuenta, nos puede servir un poco de base o de consuelo a ese ego, ¿eh? Por eso se habla del ego espiritual como uno de los egos más peligrosos que hay. Y la Madre Teresa de Calcuta, también me viene ahora una frase muy bonita, que me parece que define bien este tema de cómo se perfecciona el ego dentro de la religión sin trascenderlo. Decía que es más fácil darle un cuenco de arroz a un mendigo, a irse a la India a dar de comer a la gente pobre, que decirle te quiero al que está codo con codo con nosotros. Entonces, ¿de qué merece darse golpes de pecho si después la espiritualidad, yo digo que surge del corazón? La religión no. Yo digo que los templos de la espiritualidad son precisamente pues el fondo de la persona, la profundidad más grande de la persona. Los templos de la religión pues son las sinagogas, son las iglesias, ¿no?
El ego espiritual, además, nos puede hacer olvidar el verdadero sentido que tiene esa dimensión en el ser humano, que es crecer en el amor y ser de servicio, ¿no? La espiritualidad te lleva, sin embargo, o más que te lleva, te aconseja, ¿no? No solo a perfeccionar el ego, porque insisto, y creo que en la primera sesión insistí también mucho, el ego, de verdad, no renuncia al ego, si es que el ego necesitamos el ego, no estaríamos aquí si no hubiéramos tenido ego, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ayuda a trascenderlo, y yo digo que la espiritualidad, en cierta manera, es como la muerte del creyente. ¿Por qué? Porque no se trata de creer esto o de creer lo otro, o de hacer estas obras buenas o no hacer estas obras buenas, ¿no? Se trata de sentir esa unión con Dios y aceptar la realidad que cada uno nos toca vivir en nuestra vida, ¿no? San Buenaventura lo explicaba mejor que yo con una frase que decía que la verdadera perfección consiste en hacer siempre la santa voluntad de Dios. Y cuando hablo de la muerte del creyente, no lo digo a modo negativo, lo digo porque la muerte del creyente para mí es pasar de la creencia a pasar a la vivencia, ¿no? Ya no soy yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que lo digo todos los domingos en misa y es mi credo. No, es que yo ya empiezo a vivir, a sentir lo que es la divinidad, lo que es la dimensión espiritual del ser, ¿no? Yo digo que es como pasar de creer, de ese credo, en cualquiera de las religiones hay un credo, a ver, ¿no? Es cuando cambiamos esas gafas que poníamos en esa primera sesión y despertamos y abrimos y nos abrimos a otra dimensión diferente, ¿no? Hablando precisamente de estos amigos ateos que tengo, a mí no me gusta además llamarlos ateos, sino no creyentes, no creen en nada, ¿no? Que son los que más me preguntan por Dios y me preguntan muchas veces, pero bueno, ¿y tú por qué sabes que existe Dios? Dame una explicación, ¿no? Yo le digo, mira, Dios por la mente nunca se llega. Yo mentalmente y racionalmente no te puedo explicar quién es Dios. Pero bueno, sí te puedo decir que, bueno, con 15 años yo sabía que Dios existía y decía, creo en Dios a través de un acto de fe, por mi cultura, por mi religión, por mi educación. Ya hoy en día, con 50 tacos que tengo en el cuerpo, pues la vida me ha dado oportunidades, muchas, para sentir esa presencia de Dios en muchas situaciones de mi vida, en las que yo, pues es lo que le digo, mira, no te lo puedo explicar, pero sé que Dios existe porque yo siento la presencia de Dios. ¿Cómo explicas tú eso a una persona? Entonces yo siempre lo digo, que si quieres despertar a alguien, vive despierto. Entonces, quizás sea el motivo porque esa persona se acerca tanto a preguntarme por cuestiones espirituales cuando él no cree en nada. No lo sé por qué, pero vamos, es de mis mejores amigos y nos queremos con locura, pero sí que es verdad que yo siento esa necesidad por parte de él de indagar, de preguntar y de decir, pero dime qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Además, la espiritualidad, pues es eso, ¿no? La religión se puede decir que está como ubicada, ¿no? Está estructurada por los seres humanos, por las personas. La espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no solo se le atribuye al ser humano, la espiritualidad se le atribuye a toda la naturaleza, a cualquier cosa que haya en este mundo, tú puedes apreciar lo espiritual, ¿no? Es decir, esa idea, que no es que la diga yo cuando le digo a mi amigo, es que yo noto la presencia de Dios en muchas ocasiones, en muchos momentos de mi vida. Es que desde hace ya muchos siglos, gente como Giordano Bruno, o tú que eres filósofo, ¿no? Creo, ¿eras filósofo o historiador? Vale, bueno, hablaba de ese panteísmo, de esa inmanencia de Dios en todas las cosas, ¿no? Esa idea que es tan bonita en la que, que la Iglesia se le echó encima porque él decía que Dios no creó el mundo y desapareció. Es que Dios está en el mundo y que todo lo que existe en el mundo es expresión de Dios. Eso es la espiritualidad.
¿vale? Ahí creo que os lo comenté en la primera sesión, el versículo este de sabiduría que decía, todo lleva tu aliento incorruptible. Todo lleva tu aliento incorruptible. Esa chispa divina está en todo y en todos, ¿no? San Pablo también lo decía, en él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, yo el espíritu, ayer lo hablaba con Yusia, digo, para mí el espíritu es movimiento. Es eso que se mueve dentro de las personas, que nos hace que, bueno, pues que busquemos, que hagamos buenas obras, que para mí eso es la espiritualidad, ¿no? Y crecer espiritualmente es buscar esa unidad, es buscar a esa divinidad, a ese Krishna, a ese absoluto, a ese Dios, a esa energía potente, me da igual, ¿no? Pero es un anhelo, la espiritualidad es ese anhelo que sentimos por dentro, que se mueve y que nos hace buscar en el interior de cada uno. Y San Agustín lo definía mucho mejor que yo también. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa frase es para mí la mejor para definir lo que es la espiritualidad, ¿no? Las religiones quizás pues son más dogmáticas, son menos universales, no son tan holísticas como la espiritualidad, no es tan igual para todos, ¿no? Pero es verdad que a mí no me gusta rechazar, sino creo que cada cosa tiene su papel importante y las religiones han tenido un papel también importante, han servido de pegamento en la sociedad y bueno, pues a pesar de que ha habido grandes conflictos y grandes guerras provocadas por las religiones y por cosas humanas, porque la religión, a mi parecer, no deja de ser una estructura humana, bueno, pues de alguna forma pues pone reglas a las personas, a las conductas de esta gran jungla humana en la que vivimos. Imaginaros si no tuviéramos reglas ni tuviéramos ningún tipo de orden de comportamiento, ¿no? Y es muy importante porque para la gente de un nivel de conciencia medio, oye, pues les ayuda a tener ese comportamiento, a ser virtuosos, ¿no? A la gente de un bajo nivel de conciencia pues les da igual, porque ni entienden la espiritualidad ni entienden la religión. Están más cerca de actuar como un animal que como un ser humano, ¿no? Pero sí que es verdad que para las personas del nivel de conciencia medio pues apacigua, ¿no? Apacigua ese ego, y lo consuela. Si confundimos muchas veces la espiritualidad con la religión, hay un problema, y es que nuestra espiritualidad puede quedar rota, como está la espiritualidad de muchísimas personas en el mundo. Pues porque no entendieron lo que les pasó en un colegio religioso, porque un dogma que salió hace miles de años no estaban ellos de acuerdo. Tengo casos de amigas que, oye, sufrieron mucho porque se divorciaron y les dijeron, gracias a Dios ya el Papa ha rectificado ahí, que ellas no podían comulgar. Me parece cosificar lo que es divino, ¿no? O en el caso de una amiga también, que su hijo no están bautizados y la pequeña tiene 6 añitos y dice, pero Nieve, ¿tú te crees que si a mi hija le pasara algo, Dios la dejaría fuera del cielo? Eso es hacer sufrir mucho a las personas. A mi parecer, vamos, yo le digo que no, por supuesto que sería la primera, ¿no? Me parece una forma de cosificar lo que es algo que nos pertenece por naturaleza, ¿no? Es sobre todo sentirnos seguros. Yo siempre digo que si supiéramos de la mano que vamos acompañados, tendríamos menos miedo. Tendríamos menos miedo. Como dijimos la vez anterior, pues nuestro estado innato es de esa apertura y de ese estado, ¿no? De estar abierto por naturaleza, de no tener filtros, porque esos filtros son los que empiezan a romper la espiritualidad del ser humano. No hagas, no vayas, te vas a castigar en el infierno, ¿eh? Todas esas cosas van rompiendo la espiritualidad, van rompiendo esa dimensión. Y yo siempre lo digo, que la diferencia, hablando espiritualmente de los seres humanos, que más marca al ser humano, ¿no? Es no ser creyente o no creyente. Es decir, no se trata de que seas una buena esposa, seas monja, seas cura,
Sabemos la historia de muchísimos santos, entre ellos San Agustín fue un tío que fue mujeriego para más no poder hasta el día en que se convirtió, ¿no? Entonces, tenemos que ser seres abiertos o cerrados. Es decir, tenemos que tener la conciencia abierta o cerrada. Yo digo que hay gente que no ve. Es que hay gente que por más que le explique lo que os estoy explicando, me dicen, no llevas razón. Hay gente que viven dormida y mueren dormidos, porque no quieren ver, porque la religión los ha acotado y no pueden salir de ahí. Pero sin embargo, las personas de alto nivel de conciencia, fijaros qué pena, las religiones les han limitado. Las religiones les han dicho que o eres bueno o eres malo. Y para una persona de alto nivel de conciencia no existen los términos dualistas. Yo pienso que todo y todo en el mundo, por mal que nos parezca, no lo sé, pero el día que a lo mejor nos vayamos de este mundo, veremos el sentido del porqué. Hay una película que os puede gustar muchísimo, que se llama, la habéis visto a lo mejor, Siete Almas. Es del chico que pegó la bofetada en los Oscars, Will Smith. Es muy bonita porque te explica perfectamente cómo las cosas que no entendemos, las guerras, las muertes, los cánceres, todo tiene una explicación. Tú lo explicas muy bien con el cuadrito este que vas tejiendo, y cuando vas tejiendo, pues haces nudos por detrás del cuadro, pero cuando ves el cuadro por el otro lado lo ves muy bonito, ¿no? El tapiz, efectivamente. Es muy bonito. Y podemos ser muy conscientes de que a lo largo de la historia hemos tenido personas con un desarrollo espiritual brutal, pero que sin embargo las estructuras organizadas por parte de la religión se los han cargado. Y estoy hablando de figuras de la altura del maestro Eckhart. El maestro Eckhart era un monje dominico alemán que, bueno, pues este señor, su propia congregación de monjes lo apartaron, después le volvieron a decir que volviera, pero una vez que murió estuvo en proceso de herejía. El maestro Eckhart, que tiene una frase que para mí es de las mejores: mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Decía, cuando yo miro a Dios, me veo. Cuando me miro, veo a Dios. Me parece una idea tan bonita de espiritualidad. Sin embargo, la religión, ya no, eso no me gusta que lo digas, que me pones a las ovejas revolucionadas, ¿no? Entonces, hay muchísimos casos. Tenemos el caso de Teilhard de Chardin, no sé si... ¿Qué? O sea, ¿por qué no le gustaba que la religión dijera eso? Bueno, pues porque sacaba a las personas... El panteísmo total, claro. Cosas orientales y... ¿Tienes alguna pista de las herejías, cómo se castigó a Eckhart? No me acuerdo, pero de todas formas, como todo en la vida, las religiones también han evolucionado, ¿eh? No, pero en el momento de que murió... No me acuerdo. Cuando murió fue cuando entró en proceso de herejía. Pues porque no les convenía en aquella época. Vamos a ver, la religión es una institución, no deja de ser una institución, y seguramente a las instituciones más tradicionales no les gusta que las personas digan cosas tan revolucionarias como esa frase: mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Lo miramos porque es muy fácil de ver las frases condenadas. Eran frases, 20, 30 frases, que contradecían el dogma. Pero es que en aquella época, ahora no sería nada grave. Claro, Teilhard de Chardin, por ejemplo, que también era jesuita. No tuvo problemas. Claro, él no tuvo problemas, pero fue apartado, no pudo dar clase. No querían que sus ideas, que eran en el fenómeno humano, en un libro magnífico, dicen cosas revolucionarias. Yo sí, si te soy sincera, creo que casi nadie está a favor de todos los dogmas, entonces intuyo que la gente se pone un disfraz para llegar a clase o eso, ¿no? Y eso es lo que me fastidia. Claro. Se va como sembrando la honestidad, sí, y luego realmente no. El golpe de pecho es lo que estamos diciendo, por eso ahora... Mucha intransigencia. Dostoyevsky, en una de sus páginas de Los hermanos Karamazov, se titula el capítulo Gran Inquisidor,
habla de cómo, dentro de esa estructura que está hablando Nieves, el gran inquisidor condena a muerte a Jesús, que vuelve a la tierra para ayudar, lo condena a muerte como anticristiano. Es decir, la estructura que se ha hecho condena a Jesús a muerte por anticristiano. Claro, a mí me parece, por ejemplo, Karl Rahner es otro ejemplo. Este estuvo en el límite, este no lo llegaron a apartar, pero sí que es verdad que hay instituciones tradicionales dentro de la Iglesia que no les parece revolucionario todo lo que dice, ¿no? O el caso pues también de Raymond Peinecker, ¿no? Raymond Peinecker lo invitaron a dejar de ser sacerdote, no lo sé si dejaría de serlo o no. Sé que fue a India, estuvo muchísimo tiempo en India y claro, mezclaron ya, y de hecho ahora vamos a hablar de otra serie de personas dentro de la Iglesia que empiezan a dar tintes orientales dentro de la religión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un místico intenta hablar de Dios desde lo que ve, no desde lo que se dice desde la mente que es Dios, que ese es el problema de la teología, ¿no? Que es que se ha intentado poner a Dios y hablar de Dios desde la mente, ¿no? Y desde la mente es imposible llegar a Dios. Por eso hablábamos el otro día, que ahora también lo veremos, sobre esos tipos de ojos de ver la realidad, ¿no? Tenemos que saber con qué ojo estamos mirando para poder comprender nuestra dimensión espiritual, ¿no? El místico va directamente claro y expresa lo que ha visto, ¿no? Y eso, para las religiones, como tú bien decías, que no entendías por qué, pues les puede resonar un poquito y les puede parecer un poquito, bueno, pues que estas personas no aceptan, como tú bien has dicho, los dogmas, o porque se salen del sistema de creencias y ya no son tan controlables. ¿Entienden? Entonces ya no hacen, efectivamente, fijaros antes las indulgencias, me gusta, ¿no? Investigar y ver, es decir, yo no puedo estar cerrada solo a mi religión y soy católica cristiana, yo necesito leer de otras religiones, necesito beber de otras religiones para poder confirmar que quiero estar aquí, ¿no? Durante muchos años estuve leyendo sobre el Lutero y me parecía increíble el tema de las indulgencias, ¿no? Cómo se podía cosificar. ¿Cómo voy a comprarme un pedacito de cielo? Voy a invertir en mi, ¿no? Me parece, gracias a Dios, todo eso ya va pasando, ¿no? Pero, señores, yo no voy a tener mejor parcela en el cielo si voy a más misas o menos, o si doy más dinero a la iglesia o no. Entonces, yo necesito tener esa información y poder comparar. Yo no me pueden acotar y decirme, o crees esto o te condenas al infierno. Yo me ahogo, no sé vosotros. ¿Y en ese sentido la religión es algo que evoluciona o no tiene tanto sentido que la religión tenga una estructura? Para mí que es una de las cosas que al final acabo este taller de hoy, pienso que la religión está evolucionando muy lentamente. De hecho, este vídeo que hemos visto, no sé si tú estabas aquí, del Papa, te lo pasaré para que lo veas porque me parece revolucionario, ¿no? Un Papa que no habla de Dios, sino que habla del amor. Es que somos amor, es que Dios es amor. No es Dios no es budista, no es hinduista, no es cristiano. Dios es todo. Entonces, claro, pienso que en eso la estructura de la Iglesia es muy cerrada porque, insisto, no olvidemos que es una institución y tiene que controlar un poco la institución. Entonces, hay cosas que yo creo que ya se están hablando dentro, pero que tienen que ir pausadamente, ¿no? Porque podrían causar un estrago, ¿no? Que en la línea de lo que estás diciendo, va bien pensar que todo tiene un contexto histórico, que es muy difícil pensar fuera del contexto. Y en ese sentido, hay unos procesos. De hecho, en la vida no hay problemas, hay procesos. Si estás en un laberinto, estás en un problema. Pero si amplías el nivel de conciencia, subes el contexto y vas en globo, en avión, aquel proceso
ya lo has terminado, estás en otro proceso que para ti vuelve a ser un problema. Esa interpretación la tuvieron hasta los musulmanes, pero a partir del siglo XI más o menos dejaron o prohibieron, en el 80 o 90% de los musulmanes prohibieron la interpretación. La Iglesia es la estructura lo que ha impedido que se evolucione más, porque en principio la Iglesia no es una religión del libro, es una religión del Espíritu Santo en la historia. Algo así como Hegel, pero cristiano. Y esa evolución no para nunca, porque nuestro contexto siempre es novedoso. De hecho, Schelling se ríe un poco de Hegel y dice: estos idealistas creen que han dicho la última palabra, cuando el hombre es un ser histórico y por tanto mañana sabrán mucho más allá de lo que hoy podemos decir. Siendo idealista también. Siendo idealista también. Él no se considera idealista, los demás le decimos, pero yo no sé si la gente ha leído a Schelling, porque efectivamente la historicidad te rompe el idealismo. Yo pienso que no es idealista. De hecho, dentro de la Iglesia, que ha habido grandes idealistas también, el caso de Antoni de Melo, seguro que lo conocéis también, este sacerdote jesuita, se fue a vivir a la India, tiene libros muy bonitos como Sadhana, Despierta, En nombre del amor, es precioso. Y bueno, pues él tuvo una iluminación espiritual brutal y decía que al amor no se le puede poner etiqueta. Es decir, el amor no puede ser católico, o puede ser budista, o puede ser hinduista. Es que la etiqueta está dentro del mundo dual. Y él hablaba, ¿no?, de que el mundo no puede estar movido por el bien o el mal, ¿no? No puede haber ese dualismo, ¿no? Sino él hablaba precisamente de ese amor y de esa unión con Dios, ¿no? Y también hablaba de esto Thomas Merton, que seguramente lo conoceréis también. Thomas Merton era un monje trapense que, fijaros, decía una cosa muy curiosa referente a esto que estamos hablando. Decía que Teresa de Ávila la consideraba antes cristiana que mística. Y a San Juan de la Cruz lo consideraba antes místico que cristiano. Yo es que la verdad intento entenderlo, pero me está costando. Porque como que intento traducir todo a un nivel pues más práctico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de amor, amor literalmente significa sin muerte. Uh-huh. Entonces, todo es amor, no es posible, todo es muerte en realidad, es amor por un tiempo, ¿no? Entonces, para evolucionar tiene que morir, realmente el contexto sí que habría que incluirlo ahí. Pero yo creo que habla de alma, y el alma es inmortal. Yo te iba a decir eso, que el alma, yo el amor no lo considero como muerte, sino lo considero como algo inmortal, como muere el cuerpo. El ego y la personalidad. Y eso no existe otra persona. Yo pienso que lo que estáis hablando puede confluir en que en esta vida el amor y el tánatos son los dos polos de la vida, como el positivo y el negativo, o son como el yin yang o contradictorios, ¿no? Complementarios. Es más, la Pascua, ahora estamos en tiempo pascual, es romper, como diría la Crónicas de Narnia, la muerte produce el rompimiento de la piedra sacrificial y aquella cosa que impedía vivir, que era la muerte, se convierte en la puerta. Pascua significa paso, se convierte en paso para la vida. Transmutación o algo así. Como el gusano que se transforma en mariposa, que diría Elizabeth Kubler-Ross. De manera que ese paso de crisálida o de Pascua, que pasa por la muerte, como el mar rojo, el bautismo, todo esto significa paso por la muerte. Pero esta muerte es un paso. Claro, entonces, por ejemplo, imaginemos que hoy me han robado y yo no he matado, ¿no? Entonces he pagado con amor. Sí. ¿Y esto qué tipo de pase me da a mí? ¿Para ser más tonta o tener menos es de muy, lo que tenía? Sí, desde un nivel de conciencia bajo, sí,
la bondad y ser tonto, desde el punto de vista de Al Capone o de Putin, se identifican. Sí. Una persona, lo que pasa es que desde el punto de vista interior, cuando tú haces un acto bueno, te sientes feliz. Pues que te toman el pelo, o por ejemplo, la gente, vale, te puedes sentir feliz porque realmente estás haciendo algo honesto y algo rígido, o sea, algo guay, ¿no? Que estás en tu posición y no vas a otra, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quieres dar clase, tienes que callarte muchas cosas. Tienes que, es lo que hemos dicho, que muchos les echan por herejes y los que no son herejes y están en puestos de poder es porque se guardan sus opiniones, las tienen ocultas. Sí, es así. Bueno, pero ha habido muchos que sí. ¿Tú sabes la palabra persona qué significa? Antropos. Significa sonar a través de persona. Una de las definiciones, porque hay varias palabras para persona, pero me parece que la palabra persona viene de máscara. Sí, de personalidad. Es decir, hacer el papel de... Tú haces el papel. La vida, como diría Calderón de la Barca, es un teatro. Si haces el papel, estás bien visto. Estás bien vista porque haces el papel. Otra cosa es otros conceptos de persona, esto nos llevaría lejos, ¿no? Pero seguimos en el concepto de persona de que la vida es un teatro y hay que hacer el papel. Externamente, como diría San Juan de la Cruz, internamente tienes libertad. O sea, a lo mejor es ser un místico, creer en algo, practicar algo, que nadie se entere que es así y... Es que no Vamos a poner un ejemplo. De otra manera. Sí, totalmente. Vamos a poner un ejemplo. Galileo es orgulloso, ¿vale? Pero es injustamente tratado. ¿Y él qué hizo? Renunció a su teoría, aunque dijera por escrito, aunque de palabra dijo Epur si mueve. Es decir, a pesar de todo, la Tierra se mueve. Pero él por escrito renunció a todas las teorías y vivió tranquilamente. ¿Qué pasa con su discípulo? ¿Y hablarás de él o no? Giordano Bruno. Sí, ya. Hablará después y yo sé que me callo. Hay gente que no ha hecho el papel y lo han quemado. O su predecesor, Copérnico. Lo mismo es bueno toda tu vida, vas con esto encima y todo y encima te queman los papeles. Es que tú fíjate que es que no realmente apelo a Dios como Júpiter, como justicia, como encima la tengo que hacer yo misma, porque es que si no, ¿quién la va a hacer? ¿Sabes? Es como una encrucijada. Sí, pero eso lo mismo pasa para hacer un currículum en una carrera universitaria. Yo es que sabes lo que pasa, que le contestaría también un poco en la idea... Tienes que pasar por el tubo. Claro, sí, en lo que es justo y es injusto. Fíjate, para mí hay cosas muy injustas y que me han pasado cosas muy injustas en la vida. Y digo, esto es injusto. Pero claro, si nosotros dejamos de pensar en esos términos de justo y justicia, la cosa cambia. Y además que volvemos a lo mismo, el aceptar la realidad tal y como viene, porque yo creo que lo demás se nos va a dar por añadidura, ¿eh? Es decir, no se trata de cuando te dicen en el Evangelio, si pones la cara, ¿no? ¿Cómo es ese? La mejilla, pon la otra mejilla y puedes decir, pues qué gilipollas eres, porque es que yo, si me dan una, desde luego la otra no me la dan. Claro, tendríamos que empezar a hablar de niveles de conciencia, ¿no? Estoy segura que si la Madre Teresa de Calcuta fuera en un coche y le hicieran la peineta, estoy segura que esa mujer no sería reactiva. Esa mujer diría, se sonreiría, no sé... Pero es que a lo mejor luego te entran enfermedades por dentro por no sacar esa rabia, que eso a mí es lo que más me preocupa, la verdad. Estoy pensando en la que dice eso, en lo del Papa de hace poco, cuando le dio un guantazo a la mano a una... Sí, muy mal, un gesto muy mal. Bueno, todo la gestión emocional es muy importante. ¿A la Susana Tamaro? Sí. No sé quién era, porque era una señora que... Sí. A Susana, digo, Falcón. A la Falcón, sí. A Tamara Falcón. No, era de origen chino, una... Sí. que estaba en la plaza de San Pedro, por ahí, eso salió. Entonces cogió el Papa de la solapa y el Papa le quitó la mano y hizo... Es que yo pienso, por eso yo digo que hay que hablar un poco del... No hablemos de Dalai Lama, la última pifiada. El beso al niño. Claro, Claro, pero ahí entran mucho los prejuicios, porque yo veo a la Dalai Lama que le está dando un beso al niño y yo te puedo jurar que
que yo no vi nada de maldad. No, yo estoy de A mí se me ha llegado a decir que al Dalai Lama le gustan los chavalines jóvenes, que Se le ha ido la olla. se le ha ido la olla a la gente. Entonces, claro, no Claro, olvidemos... claro. Típico allí, que Se ha hecho con eso. cariño, Se le ha ido la olla. El niño estaba pasándolo muy mal. que, Es que se trata del respeto, no del amor, ¿no? claro, ¿no? Y de... Claro, la saliva ya se le pasa el respeto, me parece, ¿no? A lo mejor no se trata de respeto, no de amor. Yo me gustaría, si queréis, en la próxima sesión, creo que me toca el día 15 con Gonzalo, podríamos profundizar un poco sobre el tema de los niveles de conciencia, porque a mí me parece que explicar todo esto desde los niveles de conciencia, a mí personalmente se me abrió un mundo. Es que me cambió la percepción de todo. Yo pensaba como tú, hace unos años, digo, es que si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender? Si solo haces el papel, basta un micro abierto, basta un momento como el presidente de la comunidad autónoma que hoy ha dicho de si dijo tocar a las chicas o no sé qué. Es decir, basta un momento del micrófono que te traicione para que se vea lo que hay debajo de ese hacer el papel. Claro. Sí. Al final, yo digo que a todo ladrón se le pilla antes o después, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia significa que tienes interiorizado un desarrollo espiritual. Que no te van a entender, que otros te van a ver y dirán, este es tonto, porque... No, es que es el que actúa Claro, sin... Para eso sirve las religiones y hacer equipos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si el gobierno quiere robar, los gobernantes quieren robar y llegan unos con unas tecnologías, venga, vamos a cobrar el triple. Entonces le decimos a los ciudadanos que vamos a pagar el cuádruple, el quíntuple, ¿no? Entonces a nosotros dicen, no sé cuánto de presupuesto va para esto, pero claro, luego se lo reparten. Entonces, para eso sirven las religiones, ¿no? Para robar a las otras religiones, ¿no? Es que no lo entiendo. Bueno, sí, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? De ver qué es la espiritualidad y qué es la religión. La religión al final no deja de ser una estructura hecha por hombres y la espiritualidad es algo que lo tenemos, lo tienes tú, lo tenemos todos, ¿no? Se trata de trabajar esa dimensión, lo mismo que se trabaja, y respecto al tema de la gestión emocional, lo mismo que tenemos una dimensión emocional, tenemos que trabajarla. Yo estoy segura que ningún místico o ningún maestro, entre comillas, porque he visto muchos maestros con mucho genio, de hecho, me contó un amigo que es budista, me dijo, mira, estando tal, en una reunión este chico tiene, ya sabéis que va por castas también esto de los budistas y demás, ¿no? Entonces en las sesiones en las que los grandes maestros budistas se reúnen, se van poniendo como por filas, ¿no? Se supone que en la primera fila están los más venerados, ¿no? Y adinerados. Entonces, ¿qué pasó a este hombre? Que llegó y su sitio era en primera fila, pero llegó tarde y alguien se lo había... Bueno, montó un pollo. Entonces, claro, aquí todo se trata de trepecantón, ¿no? Y cualquier persona puede engañar, pero ¿a quién estás engañando? Yo siempre digo que una persona de alto nivel de conciencia es aquel que hace algo, y le da igual quien lo esté viendo. Es decir, que yo no cojo, tiro un papel en el suelo si no me ve nadie, ¿no? O robo porque no me vea nadie, no robo porque lo llevo dentro, porque no robo, no sé cómo explicarte, o sería incapaz de disparar a alguien, ¿no? ¿Cómo me explico eso? Pues no lo sé. ¿Y por qué otro sí lo hace y yo no? Pues no lo sé. No te lo puedo explicar. Sé que es algo que se va aprendiendo, que se va trascendiendo, que se va desarrollando, esa espiritualidad. Por eso hablo mucho de desarrollar, de trabajar ese lado espiritual, ¿no? Lo mismo que, oye, voy a trabajar mi lado emocional y no voy a saltar y voy a ser un hombre cometido y no voy a... Vamos a trabajar ese lado espiritual, ¿no? Es decir, es que no tengo necesidad que nadie me vea en lo que hago, que nadie me juzgue. Desde el mismo instante en que tú estás haciendo algo para que te juzguen, nivel medio para abajo. ¿Cómo? A ver, eso me interesa. Sí, porque, vamos a ver, yo no necesito... Yo hago cualquier acto de los que yo hago, no estoy pensando en quién me lo va a evaluar, a etiquetar. Yo sinceramente pienso un poco, no sé por qué tengo tan metido en la mente que voy a tener un juicio cuando me muera, que voy a tener que hablar con y lo mismo me la cargo, y tengo que recargarme en algo peor, ¿sabes? Ese es el mal, que claro. Tiene ojos en todos lados. Pero eso no es la espiritualidad, eso es porque hay algo dentro de
tu espiritualidad que se ha roto pues, por los motivos que sean. Yo tengo muy claro que el día que me muera no va a estar San Pedro con las llaves ahí a decir, espérate, ¿cuántas misas hiciste? El ojo del gran hermano es una deformación del espíritu religioso. Interesante. Sí, o sea, que no hace las cosas en pos de un juicio de un ente superior, ¿no? Sino que hace las cosas en función de tu conciencia. Sí. Si en una vida tú aprendes porque ya te han robado o te han violado, porque eso lo hemos pasado en otras vidas. Entonces, cuando tú aprendes porque te han violado, que no se viola, tú en ninguna vida futura que tengas, tu conciencia ya no te permite que tú hagas eso. Porque ya lo has aprendido, o sea, tu conciencia ha subido de nivel. Pues igual, si tú has robado, te han robado y ya has aprendido que no puedes robar. Una persona honesta la puedes poner de presidente del gobierno o de la institución que quieras, que aunque no le vea a nadie, no se queda con nada tuyo. Porque su conciencia ya no se lo permite. Sí. Y así vamos elevando en cada vida el nivel de conciencia. Es que además el problema es que la evolución de la conciencia va de lo prepersonal o preegoico a lo transpersonal o transegoico, pero nunca al contrario. Nunca puede ir de lo transegoico al preegoico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre va hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que tiene ya asumido, ¿no? Pues como he dicho, ¿no? Yo, aunque estuviera sola a mitad de una joyería con los brillantes más grandes del mundo, sería incapaz de llevarme uno. Porque me muero de miedo. Porque no quiero. Yo recuerdo de pequeña, fíjate, una anécdota que es muy graciosa. No sé por qué lo hice. Estábamos en Galerías Preciados, los antiguos antes de Corte Inglés, y estábamos 3 amiguitas y yo, y era la época del Mundial de Naranjito. ¿Os acordáis de Naranjito? Pues mis amigas se quitaron unos cromos o no sé qué, y yo me llevé una pegatina de Naranjito. Bueno, yo no pude dormir, yo hasta que no volví al día siguiente y dejé la pegatina de Naranjito. Yo, no me digas por qué, yo tendría 8 años, no tendría más, o 9. ¿Que por qué hice eso? No lo sé. ¿Que por qué mis amigas no lo devolvieron? Tampoco lo sé. ¿Que yo soy más buena y voy a tener más espacio en el cielo? No. Te puedo asegurar que no. Vale, pero ¿y qué me dices si, por ejemplo, no te va a juzgar aquel cuando te mueras, pero joder, estás escuchando que está la gente, yo estoy constantemente hasta las narices de escuchar a gente que habla de otra gente. Pues eso me cuesta hacer amigos jóvenes, porque es que están bla 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 de otras personas. Sí. O sea, no te libras. Eso está a nivel de todas. No Bueno, solo de los jóvenes, a todos los niveles. si después da tiempo, podemos hablar un poco de la filosofía de ahora. La filosofía de ahora no dice lo que estamos diciendo nosotros. La filosofía de ahora es relativista, no existe la verdad. Porque si tú afirmas que algo es verdadero, te conviertes en antidemócrata y no sé cuántas cosas más. Te etiquetan. Te etiquetan. Pero volvemos a lo mismo. No hablo de que yo tenga la verdad, porque alguien que dice que tiene la verdad es un peligro público. En eso estoy de acuerdo. Claro. Pero la búsqueda de la verdad, que es la cosa más bonita que hay en la filosofía, hoy día no se reconoce. Se reconoce solamente opiniones. Y después podemos hablar un poco de todo esto. Es decir, lo que ahora estamos intentando es no tanto ver lo que se lleva, sino buscar lo que es la interioridad, la espiritualidad, en un sentido de intuiciones que quizás incluso son innatas y que podemos ver, aunque eso solo nos sirva para un contexto nuestro, que luego vamos a la calle y vemos otros contextos. Pero que vuelvo a lo mismo, que es como si yo le dije, vamos a ver, cuando mis hijos eran pequeños, yo cuando empezaron a ser adolescentes siempre decía, aunque vuestros amigos beban, no bebáis vosotros. Es decir, porque los demás mientan, porque los demás critiquen, y seguramente que te vas a quedar sola más de una vez, ¿no? Pero se trata de que tú desarrolles tu dimensión espiritual, tu interioridad. A mí que los demás a mí que mi amiga no devolviera la pegatina me importó 3 pimientos. Ahora, yo me quedé muy a gusto devolviéndola. Entonces, no sé, yo creo que es algo que es que, vamos a ver, es algo que es personal, es intransferible. Yo tengo 2 hijos y le he dado a los 2 la misma educación, gracias a Dios son niños sanos, buenos,
pero ¿y si uno de mis hijos hubiera salido malo? Es que eso ya depende de cada uno, ¿no? De hecho, tenía el ejemplo, ¿no?, de cómo el pecado original pues se había explicado de una manera hace 2000 años, ¿no? Y un poco contestando a tu pregunta de antes, cómo ha ido evolucionando la religión, ¿no? Pero es que a la vez la ciencia ha ido avanzando, y entonces esa idea del pecado original, del paraíso, de Eva y Adán, y lo bueno y lo malo, y la manzana, la ciencia te dice, oye, el Homo sapiens existió, el neandertales se extinguieron, y el ser humano, pues después de una evolución física donde surge el neocorte, se hace un ser contemplativo y hay una evolución de la conciencia. Es decir, no podemos explicar el pecado original como hace 80.000 siglos. Es decir, la gente joven le interesa mucho más la idea de la evolución de la conciencia, de los niveles de conciencia, no sé, de las leyes universales, a este rollo de Adán y Eva, que es muy bonito y que es interesantísimo, pero tenemos que ser consecuentes de que la ciencia evoluciona, y lo mismo que el ser humano físicamente evoluciona, el ser humano evoluciona conciencialmente. Pero la Iglesia sigue bautizando. Claro. Diciendo que va a quitar el pecado original. Entonces, claro, yo no sé lo que... Pero, fíjate... quizás, para ahondar lo que dice Nieves, no es tanto un elemento histórico, el tema de los dones preternaturales que hablaban con Dios, y es como si fueran súper desarrollados, ¿no? No era un elemento histórico, sino es un elemento al que añoramos, que está por construir todavía con nuestras vidas. Es decir, que esta situación ideal, idílica, el paraíso perdido, no ha existido antes, sino que quizás porque venimos de la divinidad, venimos de Dios, llevamos esa nostalgia dentro para que construyamos ese proceso y esa esperanza de llegar. Y en ese sentido, los mitos no tienen una explicación siempre fácil. No, yo lo que me refería es que aunque ya se sabe que el pecado original, eso no tiene hoy día dónde caerse, pero la Iglesia hoy día sigue bautizando a los niños que nacen, porque se supone que con el bautismo les quita ese pecado original. Habría que darle una interpretación a todo esto. Sí, pero la conciencia va evolucionando, porque en los casos de canibalismo cada día son menores, ¿no? La gente ya no va detrás del mamut, ni adora para mí muñecos. Lo que hemos dicho antes de la Pascua, ¿no? Bautizo significa morir a una vida y nacer una vida nueva, es decir, es un paso de la muerte a la vida. Ahora, eso significa, ahora quizás escapa la interpretación, sí, ¿no? Porque... Pero el bautizo a mí, como me lo explicaron, era que, de hecho, mi madre habla de que cuando nacimos, antes la primera salida... Veníamos manchados, veníamos manchados. En el contexto de tu madre era lo mejor que podían darte. En el contexto de tu madre. Claro, por eso digo que hoy día no tiene sentido ya que la Iglesia siga bautizando niños. Yo pienso que es un rito, es que hemos hablado... muy claro, bonito, sí, pero, y que choca... Pero ya no tiene pie ni cabeza. No tiene sentido. Pero estamos hablando de las signo 3 patas de la religión. Del paso de la muerte a la vida, pero que hay que compaginar con otras muchas cosas, como antes ha citado Karl Rahner, porque se ha hecho famoso. Porque ha hablado de los cristianos anónimos. Es decir, que todos son cristianos aunque no lo sepan. Parece que esto es una herejía, pero cuando Juan Pablo II salió a la Plaza San Pedro, lo primero que dijo es: Cristo está unido a cada uno de nosotros. Esta idea es de Rahner. La unión de la divinidad con cada uno de nosotros y concretamente de Cristo. Eso crea un conflicto que ahora quizás no es el momento de profundizar, porque es un conflicto que se ha dado un paso adelante. El año 2000 se dio un paso atrás con Cristo es el único elemento de salvación, y parecía que eso era un rechazo a otras religiones. Es un tema complejo. El tema de cómo compaginar la revelación de Jesús, Hijo de Dios, para los que son creyentes, con esa espiritualidad abierta a todos los hermanos y todas las religiones. Ahora nos llevaría lejos esto. A mí no me importa hablar, pero me parece que es un tema muy, muy complejo de cómo compaginar
la existencia con una necesidad de salvación o nostalgia de una salvación, que muchos rechazan la palabra salvación, Cristo Salvador, porque dicen que no hay que salvarnos. Pero esto parece que es un rebrote de la gnosis. El gnosticismo es un llegar a Dios a través del entendimiento sin tener en cuenta la humildad de sentirnos como hijos que confían en su Padre. A mí Aquí me interesa esto mucho, o sea, es como que, vale, el camino de Jesús, desde lo más básico de mi conciencia, es como todos formamos parte de lo mismo, nos mandan aquí, tenemos que vivir nuestra vida y tenemos que morir, no podemos ser eternos. Entonces, más o menos, pues Jesús se murió pronto para enseñarnos que nos tenemos que ir, incluso a veces pronto, ¿no? Pero ahora no entiendo este camino del que habla, no sé si es en plan del sufridor o el megadador y luego sufridor, es que no lo entiendo. Bueno, Cristo sufrió 3 horas en su vida. Quizás desde el barroco nos han presentado la cruz como el camino del cristiano. Y Jesús habló de muchas cosas, de los pájaros, hablaba siempre, y en eso es muy moderno, Jesús no hablaba nunca de teorías, siempre era narrativa. Nosotros vivimos de historias, no vivimos de teorías. Y Jesús cuenta historias. Esto es muy atractivo. Y Jesús nunca hace una lista de mandamientos, y los conoce bien porque es judío, sino que siempre acomoda los mandamientos a cada circunstancia, aunque siempre es el mismo fondo, que es, en resumen, ama a Dios y a los demás como a ti mismo, y luego no añade, sino hace un mandamiento nuevo, que es dar la vida por los demás, uno como yo os he amado, que es el mandamiento nuevo. Jesús no recrimina... Pensaba que habéis terminado para darle la palabra. Ah, perdón. No, sigue, porque yo no... Te iba a decir por último que Jesús no es nunca inquisidor. Nunca dice a una persona, estás en una situación irregular, sino que sale de su circunstancia, por ejemplo, la mujer de samaritana, que había tenido 4 o 5 maridos y todas estas cosas, y no se lo recrimina, sino que fomenta que ella, el agua viva, y le dice, primero ella está en mal plan, pero después cuando nota que es alguien confiable, que es alguien asequible y que tiene autoridad, es decir, que no es un, como son la mayoría, la mayoría son, pues, mentirosos, son, ¿cómo se llama? Al que miente. Hipócrita. Charlatanes. Hipócritas. El uso de la palabra, charlatanes. Jesús no es un charlatán. Entonces le pregunta, ¿dónde está eso que estamos hablando, ese sacramento? No sé, para ella era, dicen que este es el monte de Jacob, porque era el pozo de Jacob también, y otros dicen que el templo. ¿Dónde está? Y dice, llegará un momento que ya no habrá ni templo ni montaña, sino que es el corazón de cada uno, y ya le habla del agua viva. Es decir, que cuando una persona es creíble, fomenta que una confiabilidad, y ahí empieza lo interesante en el diálogo, ¿no? Pero, ¿qué ibas a decir? Bueno, era una pregunta Sí. en referencia a la anterior que estaba diciendo Miguel, en cuanto a la conciencia, a los niveles de conciencia y a la verdad, ¿no? Si yo establezco una relación entre los niveles de conciencia y la realidad de la historia, digamos que mi pregunta sería, ¿estamos ahora en un momento de mayor conciencia que nunca? Sí. Es decir, ¿la historia es progresiva? Sí. Como decía Félix, ¿no? Sí, Estamos ahora totalmente. De hecho, hay muchísimos autores ya que lo dicen, que el momento de la historia en el que el hombre está siendo más consciente de lo que es revolucionario. Es decir, la necesidad de desarrollar el espíritu actualmente basta con verlo, ¿no? Es decir, hace 30 años quien practicaba meditación, si no era que practicaba oración en la iglesia, es decir, hoy está de moda, ¿no? La mindfulness, la meditación, entrar dentro de uno, ¿no? Basta con ver todo lo que, el cambio que está viendo, ¿no? Entonces yo me parece que sí, que el hombre está evolucionando y estamos en un momento clave. De hecho, creo, como decía
Raymond Peinecke era, o el que decía que hemos pasado de una etapa de conciencia racional a una mística, y el futuro o será místico o no lo será. Decía un poeta y lo repitió muchísimo, lo hizo famoso Runner. Runner, efectivamente. Y vamos por ahí, la línea no va por otro camino. Y estamos dando un salto, lo mismo que hemos pasado de niveles de conciencia, pues ya te digo, desde uno arcaico a otro nivel de conciencia mágico, a otro nivel de conciencia mítico, ¿no? Donde los dioses, y llegamos a un nivel de conciencia racional, ¿no? Hace ya varios siglos, con todo lo que surgió dentro de los pensamientos de filosofía antiguos. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio de ese nivel de conciencia racional a uno místico. La gente cada día está siendo más mística. Yo creo que hay muchos místicos en el mundo, muchísimos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Que no tienen por qué conocerse. Es que ahí ya entra el ego espiritual y entra muchas cosas, ¿no? Yo tengo la impresión de que es cierto lo que dices, que ahora hay mucho místico, muchas personas que... Mucho charlatán. Mucho, eso también, hay por ahí voy un poco. Hay mucho charlatán, hay muchos que son realmente espirituales, sí, sí. Pero yo veo que la sociedad ahora puede ser más materialista, no sé si nunca, ¿no? Pero es una sí. sociedad más materialista que en otras ocasiones. Sí, o sea, pero... Más que hace 50 años. Sí, hay una sociedad súper materialista, súper desconectada, porque aunque estamos todos muy conectados, estamos en la época en la que están ocurriendo más suicidios que nunca. Eso es un dato importante, y por tanto algo está pasando, ¿no? Pero algunos de estos, del mundo del tener, algunos se colapsan, sí, y pasan al mundo del ser. Sí, hay dicen, hay sed de ser. Y yo sí lo veo en la gente, hay mucho vacío existencial, hay mucha gente que busca desesperadamente, y yo eso sí no sé, yo soy muy consciente, y yo veo que cada día sí que es verdad que hay mucha gente que cae en el engaño de mucha charlatanería y de muchas cosas, y hay gente pues, que tiene una búsqueda interior potente. Es decir, la gente se piensa que ser místico o ser una persona con interioridad es tenerse que ir a la India y tener que hacer... No, si es que quédate donde estás, siéntate, haz un ratito de silencio y verás cómo te viene todo enseguida, y se te abre un mundo, ¿no? Se te abre un mundo. Y yo creo que sí, que estamos ahora mismo... De hecho, el prefecto de la Congregación Vaticana de la Fe, la mano derecha, ¿no?, del Papa, acaba de escribir un libro sobre el pecado original, y hablando de todo esto, ¿no?, de cómo los dogmas, al final, y caer en un sistema de creencia hace que al final la gente se confunda e incluso se pierda, ¿no?, porque no lo entienden y se va, ¿no? Y creo que estamos en circunstancias muy similares como las de Galileo o las de Copérnico, ¿no? Es decir, tú me puedes decir que hay una teoría geocentrista donde la Tierra es el centro y somos el centro del mundo, pero el telescopio me está diciendo que no. Entonces, yo pienso que hay ahí estamos dando un paso, se está abriendo en ese sentido la Iglesia, pero hay que avanzar mucho más, ¿no? Yo creo, ¿no? La espiritualidad, sobre todo porque no depende, y vuelvo a insistir, de la creencia, sino de la verificación. Entonces, para mí la información que no... Y la verificación de que una información es correcta, no sé si a vosotros, para mí es infalible, es la prueba que hacíamos antes con la división, pues la información que no es correcta verifica y da paz. Es decir, si no te da paz, no te la creas. Si a mí me dicen que yo soy de nacimiento una pecadora y que si no cumplo unos mandamientos me voy a condenar en el infierno, a mí esa teoría me da más paz o me da menos. O me da más paz pensar que soy una hija de Dios, que he venido a este mundo para crecer y desarrollarme espiritualmente. Entonces, yo esas pruebas las hago mucho. ¿Qué es lo que más paz me da de las dos, no? Por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Si queréis hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Corta un momentito.
Gracias.